Saludos amigos, con ustedes Felipe Montilla. Bienvenidos una vez más a su programa Buscando Soluciones. Señores, tenemos que continuar con los temas que hemos venido desarrollando en los últimos tiempos. Yo sé que hay personas que me han dicho que se han quedado en la pantalla esperando los análisis míos del asunto de la política, de los sometimientos, del gobierno, del avance del presidente, de los funcionarios. Pero, señores, en estos momentos, la prioridad del país está centrada en la salud. Y como lo principal es ese tema, tenemos que seguir abordándolo. Ya dejaríamos para enero, además estamos ya en Navidad. Usted sabe que a mí en diciembre así no me gusta mucho la política. Ya en enero ya entraríamos de nuevo. Ustedes saben que a mí me encanta la política, me apasiono y me emociono. Pero ya en enero dejamos la política y los análisis. Y además ya tendremos tiempo para evaluar y decir si el presidente y el gobierno lo está haciendo bien o mal. Mientras tanto, vamos a seguir analizando la problemática de la pandemia, que ha subido los infectados de una manera exorbitante, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel mundial. Hoy tenemos la noticia de que el presidente francés, Macron, también dio positivo del COVID, lo que es un indicador de que el COVID no respeta rango, no respeta situación económica, no respeta edad. Y el COVID sigue matando gente. Ya va más de 1.600.000 personas. Y afectados, señores, casi 75 millones de personas. Esto no es un relajo. Esto no es un juego. Y si analizamos la parte más dura del COVID, es que el problema principal es o son los asintomáticos, que son los que andan por ahí pegándole el COVID a todo el mundo a diestra y siniestra. Y no solamente pegándoselo a todo el mundo, sino que tenemos información, y eso lo vamos a confirmar ahora, de que hay personas que usted la ve en la calle como si nada, y a los 2 días usted pregunta y se murió de un ataque cardíaco, de un derrame, se murió. Pero yo estaba con Héctor el otro día en el canal. Sí, pero ya Héctor se murió y ya está enterrado. Y enterrado sin velatorio, sin gritar y sin nada, porque es del hospital Palollo. Entonces la gente hay que decirle esto porque esto es así. Tengo un amigo periodista que lo llamé ayer, que nos juntamos a veces los viernes, y lo llamo ayer y lo siento medio raro, le murieron 2 hermanos. Enterró uno un miércoles y el que lo llevó a su casa, del cementerio a su casa, bueno y salvo, a los 2 días ya estaba siendo velado en una funeraria. También se murió. Le dije, pero hazte la prueba, porque tú tienes que tener COVID también. Sí, yo me la voy a hacer. Se tiene que estar más asustado que un chivo, el amigo mío. Y esto no es relajo, señores. La gente cree que esto es mojigán. Entonces, vamos a continuar con la medicina. Entonces, en el día de hoy, pues yo no soy médico, yo lo que soy es abogado y un estudioso de la medicina. Quizás yo pensaba ser médico, pero la medicina es un asunto muy caro y muy problemático. Entonces, en el día de hoy tenemos un invitado, un especialista
en la materia, que es el doctor Domingo Martínez, nefrólogo internista, a quien damos la bienvenida. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, gracias por la invitación. Me siento honrado, Felipe, poder compartir este espacio y darte la gracia, y a tu esposa también, de prestarle esta plataforma con el objetivo de seguir creando mayor impacto de conciencia. De modo tal que estamos aquí para compartir de la mejor forma y con la evidencia más clara que existe en el momento. Doctor, tenemos entendido que el COVID ataca todos los órganos del cuerpo humano. El nefrólogo es un especialista en los riñones, para irnos en español. ¿Cómo afecta el COVID-19 el área de los riñones, doctor? Sí, es interesante comenzar por ahí. Lo que pasa es que, si bien es cierto, a nivel del riñón hay presencia de algunos receptores que se conocen como angiotensina 2, que son donde encaja el virus. Pero hay otros mecanismos diferentes que son causantes del daño a nivel renal. Hay que recordar que el daño propio, directo por el virus, es un factor. El segundo factor es que los pacientes desarrollan una liberación de una hormona citoquina que son proinflamatorias. Y el tercer caso es la forma en que los pacientes experimentan una hipovolemia o trombos. Hay que recordar que algunas de las formas que hace el virus es afectar no solamente la parte pulmonar, sino también a nivel gastrointestinal, a nivel neurológico. Entonces, daña los vasos, el endotelio. El virus daña los vasos y el endotelio. ¿Y qué produce eso? Que se produzcan coágulos. Y los coágulos, de alguna forma, pasan a la sangre y son filtrados y tapan los riñones. De modo tal que cuando hablamos de una afección renal por el COVID-19, tenemos que tomar 4 elementos fundamentales. Primero, el daño directo por el virus. 2, que también los receptores se encuentran mayor expresados a nivel del riñón que a nivel pulmonar. 3, la falla multiorgánica que presentan esos pacientes en su fase crítica o avanzada. Y ya como cuarto, la liberación proinflamatorias de muchas células. Doctor, un momentito. Tenemos entendido que el riñón no duele, pero ¿cómo una persona que le dio COVID o que piensa que le dio, cómo sabe que tiene problemas de riñón? ¿Qué usted recomienda? Sí, mira, la realidad es cierta, Felipe. Los riñones en condiciones normales no duelen, aun cuando se enferman. En la única condición que los riñones duelen es cuando hay la obstrucción de las vías urinarias, como sucede con las piedras, cáncer o cualquier malformación que se asente o que se agudice en su crecimiento. Ahora bien, la enfermedad renal es una enfermedad silente. Entonces los pacientes, cuando son ingresados con médico de experiencia, el médico que lo ingresa, el médico de cabecera, debe de pedirle marcadores renales. Y uno de ellos es la creatinina. Y el más importante, Felipe, es el examen de orina. Que los pacientes han evidenciado que un 30% de los pacientes que no tienen antecedentes de daño renal, estamos hablando en el paciente sano, en el paciente que va a su rutina diaria, o sea, cuando le toca a un paciente con buen récord, un 30% de ellos presentan algún tipo de manifestaciones renales, como la proteinuria, que es la presencia de proteínas en la orina, y hematuria, que son 2 factores fundamentales para hablar de daño renal. Además, presentan la elevación de la creatinina. Esos 3 elementos
no debe de dejarse hacerse a los pacientes cuando entran ingresados por COVID-19. Doctor, yo observo que la mayoría de las personas que le da COVID hablan mucho del neumólogo, pero yo veo que el nefrólogo, que es el especialista de riñón, también es una persona importante en esta época de la pandemia del COVID-19, y veo que en cuanto a publicidad así no se le ha dado la importancia. Sí, es cierto, pero de alguna forma lo que pasa es que los neumólogos tienen mayor participación porque el órgano como lindo para la COVID son los pulmones. Y bien sabido es que los especialistas, por decirlo así, especializados en los pulmones, son los neumólogos. Ahora bien, ¿qué es lo importante? No solamente que sea el nefrólogo, el neurólogo, todo aquel que conozca la patología de la enfermedad puede tratar el virus. Lo que pasa es que el paciente con COVID, a la corta o a la larga, termina siendo un paciente que tiene que ser visto por neurólogo, por cardiólogo, por nefrólogo, por gastroenterólogo y por el neumólogo, porque el virus, todos esos órganos lo afecta. Siempre va a depender de la etapa de la enfermedad que se encuentra el paciente. Para asunto de vida, doctor, de una persona vivir, ¿cuál es la importancia que tiene el riñón? Oh, Felipe, los riñones tienen 7 funciones fundamentales. 7. 7. ¿Y qué pasa, Montilla? Que cuando el paciente entra en insuficiencia renal, hay 7 funciones que se dejan de hacer en el cuerpo. Y si yo le pregunto, Felipe, ¿con qué órgano es que la gente compara cuando algo es caro? ¿Cuánto le costó esa corbata, Felipe? Ah, eso me costó un riñón. Fíjate que el precio, el que conoce la función del riñón, cuando algo es caro, lo compara con ese órgano. Usted nunca ha escuchado, o por lo menos yo no he escuchado, de que eso me costó un corazón, Sí. eso me costó un riñón. Entonces, de alguna forma, el riñón tiene participación en la regulación de la presión, en la formación de huesos, en la eliminación de los tóxicos, en provocar un equilibrio tanto de los electrolitos como del agua. Pero también tiene participación a nivel de una hormona para que no se produzca anemia. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que han demostrado los estudios? Que las personas que no tienen antecedentes de daño renal, que presentaron COVID y desarrollaron daño renal, le va peor porque tiene una tasa de mortalidad mayor que aquellos pacientes que no desarrollaron una injuria renal. Doctor, con su permiso, nosotros vamos a hacer la primera pausa comercial, no sin antes recordarle que este programa llega a ustedes como una cortesía de ARS APS, su seguro de salud. Adelante, señor director. Bien, señores, continuamos aquí con el desarrollo de su programa Buscando Soluciones. Doctor Domingo, nefrólogo,
en español, especialista en los riñones. Así que lo conocen la gente que venimos del campo. Vamos a poner porque el nefrólogo la gente no conoce ese término. Eso es los intelectuales, los estudiosos. La gente del pueblo dice, el especialista de los riñones. Voy para la clínica. ¿En qué clínica que trabaja, doctor? Estoy en la clínica Dr. Rodríguez Santos en horario matutino, y ya en la tarde, pues hace poco iniciamos lo que es un proyecto de diálisis allá en la clínica Dr. Franklin Peña en San Pedro de Macorís para la persona del este. Doctor, y los teléfonos donde la gente puedan localizarlo, claro. Ya la consulta, el consultorio suyo va a estar lleno, que usted va a tener que hacerlo por cita a partir de hoy. No lo dudo. En el 829-340-1381, puede ser de forma directa o vía WhatsApp. Agendamos la cita regularmente, siempre tratamos de organizarla, pero dejamos un espacio para aquellos pacientes que no saben, que llegan por orden de llegada, que tengan la oportunidad también de beneficiarse de una consulta de un especialista. Doctor, hay un problema con el seguro. Hay especialistas que no quieren coger los seguros, lo quieren coger efectivo todo. ¿Usted coge los seguros? Claro que sí, trabajamos con todos los seguros. Exacto, lógicamente cobrando su respectiva diferencia. Sí, claro que sí, pero allá tenemos algo bueno, que independientemente de todo, vemos a todo el mundo, ¿sabe? Exactamente. Claro, uno cobra unos honorarios, como dice la Biblia, ¿verdad? Que el que participe del altar con más del altar. Y si hay que internar a una persona, también se interna en la clínica. Sí, claro, tenemos instalaciones para COVID. Exacto. O sea, tenemos un área destinado en pacientes para COVID, y tenemos también los ingresos convencional de las personas que no están afectadas por el COVID, sin embargo están afectadas por otra enfermedad. Exactamente. Doctor, un tema interesante. Vamos ahora con los bebedores. Estamos en Navidad, viene el 24, viene el 31, viene el 25. Aquí esto está lleno de bebedores. Héctor, el camarógrafo, el otro camarógrafo, aquí todo el mundo bebe. ¿Cómo afecta las bebidas alcohólicas con los riñones? Excelente. Parece que ellos sabían que usted iba a hacer esa pregunta, porque los tigres me dijeron, doctor, mire, lo que el romo no cura, hay que operarlo. Dije, me están condicionando, esa pregunta viene. Y aquí está. La realidad es, Felipe, que el 1% del alcohol se elimina por los riñones. Se ha evidenciado de que hay personas que el único antecedente que tiene es alcohólico, que es una enfermedad. Aunque el daño es más presente a nivel hepático, a nivel del hígado, también se ha correlacionado con los riñones, de forma directa y de forma indirecta, y sería porque cuando el hígado falla en una cirrosis hepática, también afecta a los riñones, y la obra se llama síndrome hepatorrenal. O sea, se dañó, el alcohol daña el hígado y el hígado daña los riñones. Y hay veces que hay una relación directa con los riñones. Pero ¿qué pasa con el alcohol? El alcohol inhibe una hormona que se llama ADH. Y la hormona ADH es como el sensor que dice, Felipe, mire, por aquí pasa esto y por aquí no va a pasar esto. Entonces, cuando nosotros ingerimos algún tipo de alcohol, como la cerveza, dormimos el guachimán, y el paciente siente la necesidad de ir al baño con mucha frecuencia, orina, y bueno, dentro de esa orina, como no hay un filtro, como la persona responsable de velar, de devolverle al organismo, porque hay una filtración, pero cuando se filtra todo, hay unos mecanismos que dicen, mira, tú necesitas un poquito más de sodio, tú necesitas un poquito de cloro, tú necesitas un poquito de potasio, y reabsorbe lo que el cuerpo necesita y excreta lo que no necesita. Cuando dormimos esa hormona, todo pasa derecho y se pierde entonces lo tóxico, se pierde el potasio, se pierde el sodio, y el paciente experimenta un desequilibrio hidroelectrolítico, que es lo que le produce la famosa resaca,
que el paciente tiene mucha sed. Entonces, se ha demostrado que los pacientes que son sometidos de forma voluntaria a deshidratación con regularidad, en algún momento, en alguna etapa de su vida, desarrolla enfermedad renal aguda. Que dicho sea de paso, la enfermedad renal se clasifica en una aguda que es reversible y en otra crónica que es irreversible. Que esta crónica se clasifican en 5 estadios o estadios, y la fase terminal es la que todos le temen, que es la diálisis, donde nadie quiere llegar. Exactamente. Doctor, hay una pregunta que yo estoy seguro que le va a gustar mucho a los hombres, y es si los riñones tienen alguna relación con la disfunción eréctil, que lógicamente los hombres. Lógico. Bueno, de forma directa. Porque yo no he oído, doctor, una gente decir, voy donde el especialista de los riñones porque estoy flojo, pero yo entiendo que tiene que haber alguna relación. ¿Sabe qué? Sí, quizás no tan directa, pero el hombre regularmente visita al médico que tiene confianza para ese asunto, independientemente de la especialidad. Porque me llegan a mi consultorio, yo tengo, gracias a Dios, buenos pacientes y tengo una cartera amplia. Y entonces van allá y me dicen, doctor, mire, yo sé que usted no tiene que ver con eso, pero yo quiero una pastillita o que usted me recomiende un médico de confianza, que sea de lo suyo, que usted lo llame para que me atienda. Entonces, siempre el hombre, por naturaleza del ego, hace eso. Ahora bien, ¿qué pasa, Felipe? El riñón se alimenta de un 20% de la volemia, o sea, de 5 litros por minuto de sangre que bombea el corazón, 1,2 litros van a los riñones. La erección, el llenado, se produce por el flujo sanguíneo. Entonces, cuando hay una hipovolemia, entiéndase, una pérdida de sangre, un déficit de sangre, que es evidenciada como anemia en el paciente que no sangra, de alguna forma, todo en sentido general se ven afectados. Pero si le digo que hay una evidencia, si hay una evidencia directa, No la hay. no la hay. Ahora bien, el que tiene difusión eréctil, que no tenía anteriormente, por causa del daño renal, se acentúa más. Porque acuérdense que los riñones producen hormonas y regulan hormonas. Entonces hay un desequilibrio que se produce por la uremia en todo el organismo, que es el tóxico que nosotros medimos para dializar a los pacientes. La urea alta está intoxicada. Entonces la urea produce un daño en el paciente renal, un daño a nivel del hipotálamo, y hay una hormona que sube, la testosterona disminuye, la otra sube, y todo eso conlleva a un deterioro de la erección. Hay otra pregunta que yo estoy seguro que hay muchas personas que están esperando que yo se la haga, doctor, el asunto de las piedras en los riñones. ¿Qué produce la piedra y cómo se resuelve ese problema? Porque hay personas que se operan de las llamadas piedras y vuelven de nuevo y les surge el problema. Sí, me gusta esta entrevista, usted sabía. Está muy buena porque son preguntas bien que la gente tiene en sed. Entonces, cuando hablamos de cálculos o de piedras, una persona que expulsa un cálculo tiene aproximadamente un 40% de volverla a producir en el primer año. Ahora bien, hay dos tipos de pacientes. Está el productor de cálculo, que tiene una predisposición genética, y está el paciente que come lo que quiera. Entonces se sabe que los cálculos están formados ¿de qué? De oxalato de calcio, de fósforo y de ácido úrico. Todos esos elementos
se contiene en la alimentación. Entonces también no ayuda al tratamiento. Lo correcto es, cuando una persona tiene un episodio de piedra y le expulsa, toma esa piedra y llevarla a estudiar para saber su composición. Entonces, de acuerdo a su composición, se le da una dieta. Ahora bien, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que la persona debe de saber? ¿Por qué las personas que tienen piedras deben de visitar un nefrólogo? Porque cuando hay piedras, no necesariamente, pero en muchos casos hay una obstrucción del riñón. Entonces los riñones tienen la capacidad que si un riñón se daña, el otro compensa. Entonces hay pacientes que no tienen compromiso renal y tienen piedras, y hay otros que tienen piedras y compromiso renal, tanto así que muchas veces hay que llevarlo a diálisis. Entonces el tema cálculo es muy frecuente y la gente se tiene que educar, porque yo digo que el 90% de muchas enfermedades se evitan por la boca. Entonces la mala alimentación contribuye a la formación de cálculo. Pero ¿qué pasa, Felipe? No tenemos cultura de ingerir agua, y una razón que predispone es el déficit de la hidratación. Y paso a explicarme, cuando nosotros comemos, bueno, el organismo agarra y toma lo que necesita, almacena lo que necesita, y lo que no necesita se elimina por dos vías: las heces y la pipí o la orina. Cuando nosotros ingerimos poca agua, quedan residuos, y esos residuos se van acumulando, entonces se forma una arenilla, se van acumulando hasta que se forma la piedra. Tanto así que hay pacientes que yo le pongo recetario tratamiento. Hay tratamiento que nos ayuda a expulsar la piedra, claro que sí, pero hay pacientes que yo le pongo como parte del tratamiento ingerir 2.5 litros de agua, porque a veces se lo decimos de boca y no lo toman tan en serio que cuando se le escribe. Doctor, estoy seguro que vamos a tener que hacer una segunda o tercera parte porque se me han quedado todos los temas. Y entonces, como ya se me está acabando el tiempo y sé que usted es un hombre religioso, hay una pregunta de religión que yo no se la puedo dejar de hacer. ¿Por qué Barrabás y no a Jesús? ¿Por qué Barrabás y no Jesús? O sea, ¿por qué soltaron? ¿Por qué el pueblo pidió soltar a Barrabás y no a Jesús, que no había hecho nada? Sí, siempre, a veces hay personas que sin ninguna causa endurecen su corazón. Entonces, Jesús fue perseguido simplemente por hacer lo bueno y crear un movimiento de salvación, que afectaban algunos intereses por el asunto del ego, porque no era asunto de dinero, no era asunto que él cobraba, era asunto del ego. O sea, Felipe me está robando los créditos. El show. El show. Ese hombre hay que frenarlo. Y por simplemente Jesús crear un movimiento de salvación fue aborrecido por la sociedad. Entonces, sin embargo, hay algo importante que deja esa enseñanza. Hay personas que siempre van a tener su corazón endurecido, independientemente de las obras que hagan o lo que vean. Sin embargo, nosotros, los que tenemos un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo, siempre nos vamos a ir en esa corriente de la salvación. Doctor, de nuevo, reiterándole las gracias, 30 segundos para un mensaje final, incluyendo los teléfonos donde las personas puedan localizarlo. Bien, gracias. Sí, recordarle, en Navidad no hagan desarreglos. Si usted es diabético, hipertenso, debe de mantener niveles óptimos, tensionales y de la glucosa, porque a mayor aumento, mayor daño. No descuidar la hidratación y promover siempre el ejercicio. Si necesita una consulta en la clínica Dr. Rodríguez Santos en Santo Domingo,
de lunes a viernes en hora de la mañana y en San Pedro de lunes a viernes en hora de la tarde al 829-340-1381. Felipe, gracias por la oportunidad. Gracias, doctor, por haber aceptado nuestra invitación. A nuestro amable televidente, no tenemos tiempo para más, no sin antes reiterarle que este programa llega a ustedes como una cortesía de ARS APS, su seguro de salud. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite.